Pues don Rafael, muchas gracias por aceptar esta entrevista aquí en También Opinamos. Es un gusto volver a verlo. Otra vez, pues muchas gracias y me encanta que estemos en contacto constante porque para mí hablar con gente joven y además inquieta pues es muy halagüeño. Gracias, don Rafael. Bueno, la primera vez que lo entrevistamos, tuvimos el honor de entrevistarlo, había salido en la conversación el tema de su nuevo libro. Aún no salía muy a flote, no nos había comentado más nada, pero en estos días ya nos enteramos que salió su Sí, nuevo ya. libro, El alma también enferma. Pues platíquenos de este nuevo libro. Bueno, en primer lugar, la producción fue muy difícil, fue muy complicada. Realmente pues me siento muy satisfecho de verlo ya en la calle porque esto es algo que realmente nos costó trabajo, tanto en cada una de las etapas de la producción hubo grandes obstáculos, presiones de toda índole, dificultades de financiamiento, en fin, todo lo que conlleva la edición de un libro que tengo que hacer a través de una fundación, porque las editoriales, como ya sabes, las muy fuertes, las que siempre me apoyaron publicando mis libros sin mayor problema, pues tomaron un camino distinto. Un camino distinto que significa un maridaje con el gobierno del país a través de el gran negocio de los libros de texto gratuitos. Se supone que hay una Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en donde tendría que editar precisamente todo lo que se necesita para el país y sin embargo no es así. Esta comisión solamente publica el 10% de las obras que se requieren para las escuelas, tanto primarias como secundarias de nuestro país. Y el resto, pues, se lo distribuyen en ciertas editoriales y resulta que esas ciertas editoriales se han convertido en censoras para evitar que molesten sus autores los intereses del gobierno de la República. Parece que hemos retrocedido pues un buen tramo en este país como consecuencia de este autoritarismo. Sin embargo, el libro está, el alma también enferma. El título pues yo creo que es bastante revelador. Me refiero al alma de México, me refiero a mi propia alma, me refiero a la situación de que no es gratis lo que nos está pasando, de que la historia poco a poco nos está dando mordidas en la conciencia y que de algún modo esto pues, repercute tanto en el ánimo general, colectivo, como pues en el trabajo propio. He querido hacer un paralelismo entre mi vida personal, desde este enfoque de mi vida personal, ver qué sucedía en cada una de estas etapas con el escritor, que era también testigo de acontecimientos políticos de relevancia y que a ver, a lo mejor resultan sorprendentes algunas de las cosas que ahí se dicen porque hay revelaciones interesantes, sobre todo en el capítulo dedicado a España, que es el cuarto, y el capítulo 2 ahí hay muchas confidencias que pueden resultar espectaculares, incluso para algunas mentes que no estén acostumbradas a este tipo de lectura. Don Rafael, pues nos ha hablado de las dificultades. Aquí surge una duda porque pues los chavos que vamos a las librerías, pues vemos que hay un sinfín de libros, ¿no? Que Los Señores del Narco, en fin, varios títulos. Pero aquí la cuestión que me asalta es, bueno, porque es algunos libros que pues sí tienen algunas revelaciones, pero a usted, con lo que nos ha hecho en particular, pues lo han presionado para que las editoriales grandes no salgan. Porque esos libros sí saldrán y el de usted en particular, los de usted, no, porque también habíamos hablado también el del despeñadero, el anterior también nos había comentado esas cuestiones. ¿Por qué a usted sí y a los demás no? Creo que es algo Mira, personal lo que o... ocurre es que hay cierto despiste, ¿no? Porque sí, es cierto, aparentemente hay libros que cuestionan el estado de cosas, pero si te fijas, el mayor número de títulos que hay ahora en el mercado nacional se refieren al narcotráfico. Y casi todos ellos, bueno, me atrevo a decir que la excepción es la regla, es la confirmación de la regla. Creo que tienen y contienen únicamente aquella información oficial que conviene al estado de cosas, conviene al gobierno. No es una información, por ejemplo,
que sea incómoda para el gobierno, al contrario, es una información que dice realmente las mafias, el narcotráfico han avanzado y ha pasado esto y esto y esto y esto, como justificando las acciones gubernamentales. Pues desde ese punto de vista no son molestas. Sí hay alguna que otra obra que parece crítica y que a la larga, cuando te vas a la mitad del libro, te das cuenta de que tiene una tendencia específica, a favor o en contra de algunas de las corrientes políticas o a favor o en contra de algunos de los grupos que tienen influencia en este país y no son absolutamente independientes. Creo que en el caso mío, como me volví un escritor, digámoslo de alguna manera, incontrolable, resulta muy incómodo y hasta cierto punto peligroso para el régimen. Por eso es que yo considero que ha habido esta situación de tratar de involucrarme en este tremendo vacío, pero por fortuna, gracias a los lectores, pues ahí vamos. No hemos cesado en nuestro esfuerzo de seguir hablando con la mayor libertad posible. Sí, así es, sus libros siempre se han caracterizado por una crítica que, pues sí, no les agrada a muchos. Don Rafael, este libro que es el más reciente, ¿qué se diferencia entre los anteriores? ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra primordialmente en este libro? Bueno, yo creo que los 34 libros políticos anteriores, creo que era una visión, o daba yo a conocer una visión de un analista político desde dentro de las esferas del poder. Y con este libro es al revés, es decir, es del interior, de lo más recóndito de nuestra conciencia, de nuestra visión, de aquello que no se me ha borrado, para ir reflejando cómo los acontecimientos políticos iban también carcomiéndome por dentro. No es un libro autobiográfico, ¿no? Porque hay muchas cosas que no he dicho, hay muchas cosas que tienen que ver con relaciones interfamiliares que no cuento por ahora, no creí que eran interesantes para este objetivo, así que no es una autobiografía en sí, sino se trata de un experimento distinto en el que sí, al paso de algunos hechos de la vida, voy perfilando ese paralelismo entre la vida personal y la vida pública. Creo que lo logré, estoy muy contento porque muchas personas que saben leer y que además siempre han sido muy críticos conmigo, me han expresado su reconocimiento por esta obra en todos los sentidos. Creo que es una de las obras más importantes que he escrito en toda mi carrera. Don Rafael López de Mola nos ha dicho que se siente muy satisfecho, pero en sí, ¿qué lección, qué reflexión le ha dejado, pues ya en el proceso que nos ha dicho que tuvo dificultades, hubo presiones, que ya salió el libro, que lo ha visto en las librerías y que lo han reconocido por el libro, que se lo merece? Pues qué abate de todo eso, qué reflexión le ha dejado, qué satisfacción, qué le ha dejado el libro. Bueno, la satisfacción primero de no callar. Tengo para mi orgullo personal el hecho de que no he dejado de publicar un libro cada año ya desde hace más de 20. Eso pues se dice fácil, pero hay autores que pues, no publican una cantidad de libros tan importante. Hay autores que se hacen célebres por uno o por dos títulos, Juan Rulfo, por ejemplo, y hay otros que pues tenemos que estar en la taracha porque el mundo y el país se mueven muy rápidamente. Y si hemos adquirido este papel de cronista, pues tanto de la vida institucional del país como de la perspectiva negra, oscura de México, pues tenemos obviamente la necesidad de estar en permanente comunicación con los lectores. Yo creí que este año no iba a publicar, llegó un momento en que lo pensé, pero me di cuenta de que era necesario hacerlo, de que no podía yo dejar de hacer una obra que de algún modo perfilara también mi alma,
mi alma de escritor, mi alma de periodista. Por eso estoy tan contento, porque realmente siempre había yo tenido la ilusión de que en un libro pudiera reflejar mi propio interior. Y creo que lo logramos. ¿Qué fue lo que le impidió, o que lo que hizo, mejor dicho, qué fue lo que le hizo pensar en no publicar este libro? Bueno, en primer lugar estaba yo bastante fastidiado por los obstáculos que me estaban poniendo en el camino, por cuestiones ya de que, pues, por mucho que tú digas que tienes mucha fortaleza, el hecho es que pues, va mermándose la fortaleza a medida que avanza el tiempo. La vida mía ha sido muy azarosa, ha sido muy complicada, y por supuesto que esto se resiente en un cansancio que deriva de esta enfermedad del alma de la que hablo en mi libro, ¿no? Entonces, pues por eso estaba yo ya, si no decepcionado totalmente, porque estaba escribiendo unas columnas periodísticas y estaba en activo, sí creo que hubo mucho efecto en cuanto a los sentimientos y emociones personales de quien ya se empieza a cansar, ¿no? A cansar sobre todo de observar que nuestro país, pese a todas las denuncias, pese a todo lo que hemos hecho y dicho, las cosas no solamente no cambian, sino que van para atrás. Es lamentable estar observando la perspectiva del gobierno actual. Es una vergüenza. Me duele muchísimo hacer el paralelismo con lo que vivimos en el 68. Yo en el 68 tenía 14, 15 años. Y sin embargo recuerdo terriblemente estos episodios. Estaba yo en la preparatoria. Y luego me vi ya con mayor fuerza el 71. Ahí ya estaba yo en la universidad y fue mucho más doloroso el ser testigo de primera mano de esos hechos. Y me doy cuenta de que lo que está pasando ahora en México es muy parecido a lo que ocurrió en esos años. Y quizá la gente no ha reparado en esos paralelismos que nos pueden llevar a una verdadera tragedia, porque en el 68 y en el 71 los que participaban en los movimientos de protesta estaban identificados como jóvenes universitarios, concretamente de la UNAM o del Politécnico. Pero ahora no son solo los jóvenes universitarios, sino son también los egresados, los alumnos incluso de las escuelas privadas que no habían participado y que no participaron en el 68. Los niños que van a la secundaria o a la primaria también hablan de estos temas. Es increíble. Los adultos, tanto los adultos que comienzan una carrera productiva como los adultos que ya recorrieron camino, y hasta los ancianos están molestos. Hay una crispación colectiva, ya son todos los grupos de la sociedad los que están involucrados en esta protesta que va creciendo y creciendo y creciendo, y que a mí me parece imparable. No se trata únicamente del horror que nos causó a todos el caso de Ayotzinapa, o el horror que nos causó también el de Tlatlaya, porque a veces se olvida ese antecedente que es muy importante para medir hasta dónde es capaz de llegar una institución pública, en este caso el ejército, de manera impune. Por eso hay que recalcarlo siempre, ¿no? Pero no es solamente eso, son 9.000 desaparecidos, son 57.000 víctimas solamente en estos 2 años de presidencia del señor Peña Nieto. Si sumamos lo que pasó en la época de Calderón, en los últimos 6 años ha habido 27.000 desaparecidos. Y estamos hablando de 157.000 muertos aproximadamente. Esto es interesante porque si hacemos una comparación, por ejemplo, con las cifras que se manejan de la dictadura argentina, en Argentina fueron reportados, y hay un número, una estadística que nos habla de que hubo 30.000 desaparecidos, pero desaparecidos y muertos. O sea, ya estos desaparecidos se convirtieron en muertos, han dado el tiempo. En nuestro país llevamos 27.000 desaparecidos que todavía
se tiene la posibilidad, la creencia, el sueño de que regresen con vida, cosa que es bastante improbable. Pero además hay 157.000 muertos confirmados en un periodo de 6 años, mucho más grave que lo que ocurrió en la dictadura argentina. Y los mexicanos ni siquiera hemos preparado hasta dónde llega el nivel de la crisis en nuestro país. Don Rafael, ya entramos creo que al tema, pues, eje que también vamos a tocar en esta entrevista, que es el estado actual de México. Sabemos que tuvimos una época difícil y ya empezó a decirnos más o menos cómo va México, pero entremos de lleno. Así un balance general con lo que nos he comentado anteriormente, México, cómo se encuentra actualmente con todo lo que nos ha contado, pues, ¿cómo estamos? Muy crispado. Siento que hay una crispación mayor que en el 2006. Es mucha irritabilidad. Yo personalmente creo, y lo digo con toda honestidad, que es preferible que esto se vaya a canalizar hacia una emboscada como la de Tlatelolco y una matanza y un genocidio como el de aquel tiempo, 1968, o como lo que ocurrió en el Jueves de Corpus del 71, a que pidamos la renuncia o la disolución de licencia de un presidente que ha demostrado una absoluta incapacidad. En 2 años perdió prácticamente todo su capital político. Yo creo que es preferible que se vaya a Peña a que lleguemos a la emboscada, a la matanza y al derramamiento de sangre. Ya se demostró que la sociedad civil no quiere violencia, que se manifestaron hasta el 20 de noviembre de manera tranquila, a pesar de las provocaciones, a pesar de que había cientos de miembros del ejército vestidos de civiles y dispuestos a causar un desenlace vandálico para desacreditar el movimiento de protesta. Esto es trampas que vamos padeciendo todos. Yo en los últimos días también he tenido que afrontar algunas trampas que me han creado como nunca antes en toda mi carrera periodística. Yo he dictado muchas conferencias, muchas. Sin embargo, todavía el día de ayer tuve la sensación, que confirmé además, de que habían preparado todo para tratar de reventar una presencia mía, una plática mía con el Club Rotarios. Eso para mí fue insólito, porque fue claro que había una consigna de por medio y que estaban haciendo todo lo posible por silenciarme, por imponerse, por evitar que yo contara y dijera lo que yo estaba dispuesto a decir. Y sobre todo, fíjate que había elementos de la Profeco, filmando con videos toda la conferencia. Y ellos eran parte de esa mesa, digamos, segregada de las demás, porque los demás rotarios, debo decirlo, se portaron con una gran amabilidad y un extraordinario reconocimiento. Pero ese lugar, esa mesa, fue de donde provino todo el escándalo que quiso hacerse para reventar la conferencia, y por tanto no los dejé. Culminé mi plática y los exhibí. Y tuvieron que salir con la cola entre las patas, como se dice vulgarmente. Pues, ¿qué le hicieron, don Rafael? Pues decían de todo, ¿no? Que si era yo mentiroso, eso me disgustó específicamente. Porque no se me demuestre qué mentira estoy diciendo. Díganme una sola mentira de las que yo haya dicho, y nos tuvieron que responder. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Estuvieron ahí molestando, diciendo que los periodistas éramos los verdaderos culpables de todos los males que habían ocurrido en México, desde la influenza porcina hasta el drama de Ayotzinapa, de verdad. Sí, de plano. Que habíamos nosotros convertido la imagen de nuestro país en un basurero por estar contando estas cosas y agigantándolo. Y dije, sí, hombre, seguramente nosotros los periodistas fuimos los que inoculamos el virus de la influenza en 2009,
también los periodistas fuimos los que formamos parte del pelotón de fusilería que mató a los civiles, 22 civiles en Taclaya, o de los policías que entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos a los normalistas de Ayotzinapa. Y también vamos a ser responsables de todo lo que pase. Por ejemplo, ayer mismo, ayer 20 de noviembre, pues hubo un grave suceso en Veracruz, siguen las matanzas, 7 personas asesinadas, 5 personas heridas por un comando armado en plenos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y esto pues obviamente va a repercutir en contra de la imagen del país, y también nos vamos a tener la culpa los periodistas por difundir información. Es totalmente disparatada la posición de algunos. Don Rafael, lo que dice es delicado en el sentido de las trampas. Ayer nos pudimos percatar los que lo seguimos en Facebook y lo que publicó el tema, pero las trampas, aparte de esto, en estos días, en estas fechas, ¿ha sido en esa cuestión atacado? Aparte de esto, de lo de ayer que pasó, que dijo que lo puso en su lugar, inclusive si vi el nombre, hoy en la mañana estábamos viendo, pero aparte de eso ha habido otros trampas de tratar de Yo siento que hay ya una consigna específica en contra de mis presentaciones públicas, que no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque yo no voy a claudicar, ni voy a dejar de hablar, ni voy a dejar de presentar mi libro. Pero ya percibí que en este pequeño arranque, en este primer arranque, cuando todavía el libro no está en librerías, ya comienza a haber una actitud represiva por parte del gobierno, sin que conozcan el contenido del libro, o a lo mejor habrán robado algún ejemplar de la imprenta, o qué sé yo, ¿no? Pero el hecho es que sí siento que hay ya un plan determinado para evitar que este libro llegue a los lectores, para evitar que la crítica haga su función de contrapeso a los abusos del poder, porque en el libro están muy actualizados los hechos. En este libro alcancé a hacer un análisis bastante serio y con revelaciones importantes sobre el caso de Tlatlaya y sobre el caso de Ayotzinapa. O sea, llegamos hasta casi la renuncia del gobernador Aguirre Rivero en Guerrero, o sea que está totalmente actualizado. Y esto pues también incomoda muchísimo. ¿Hay algo del contenido de ese libro que le pueda dar miedo al gobierno, a cualquier parte del gobierno? ¿Un contenido en específico le pueda dar miedo? Bueno, por eso sí hay partes en las que este gobierno, porque hay otros que no tendrían mayor incomodidad y que lo verían como algo audaz o algo incluso intolerante, pero tolerable, me parece redundante, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión. Pero ahora en este gobierno hay demasiado miedo a la sociedad civil, demasiado miedo a la crítica, demasiado miedo a las reacciones que generan las torpezas oficiales, las declaraciones absurdas de bienes que han hecho el presidente y su mujer, más han exasperado a la población. La torpeza de un viaje a China y Australia que no tenía ninguna importancia para México. Es decir, ¿ustedes creen, alguien puede creer que hubiera hecho falta la ausencia del presidente de la República, del presidente de México en la reunión de China? Pero por supuesto que no. Nada ocurrió a favor de México. Al contrario, fue contraproducente la presencia del presidente Peña ahí, porque desde que bajó del avión en Beijing, ahí estaban los grupos de chinos manifestándose en contra de los sucesos de Ayotzinapa. Y para colmo, el premier chino pues le reclamó por la empresa china que ya tenía asignada la concesión para la construcción del tren de México a Querétaro, y se le va a tener que pagar una indemnización de 450 y tantos millones de pesos sin que hayan hecho más que el proyecto. O sea que nunca en la historia una gira presidencial nos había salido tan costosa y tan inútil para los mexicanos. O sea, ¿quién fue el presidente?
Y más aún, tratándose de un momento coyuntural, un momento de crisis en la que se necesitaba la presencia del presidente de la República. Yo las fotos de la primera dama en un antro en Australia, cuyo dueño la recibe y se atreve a decir que había despreciado este señor la invitación del presidente Obama de los Estados Unidos para ser anfitrión de la delegada más hermosa que había, era la primera dama de nuestro país. O sea, vamos, un piropeo que ya se pasa de tueste, que se vuelve un jugueteo en las narices del presidente de la República. Vamos, yo nunca había visto nada más escandaloso y más vulgar que esto. Sí. Don Rafael, déjeme ir a una pausa y regresamos en la segunda parte de esta entrevista para seguir con los temas relevantes que nos atañen.